¿Qué tal? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Pues estamos estudiando el libro de Hechos. Vamos en el capítulo 8 y si no me equivoco, la parte 8 hoy. Para todas aquellas personas que apenas van entrando al estudio, pueden encontrar los demás estudios en nuestro canal de YouTube que se llama He's Alive Broadcast. En inglés, en español, Él está vivo. He's Alive Broadcast en YouTube lo pueden encontrar. Hay muchas más de 200 y tantas enseñanzas, pero específicamente del libro hecho, vamos, ahí están las otras 7 partes restantes para que lo puedan ir estudiando. Pues bueno, vamos a darle pie y vamos a orar primeramente para que el Espíritu Santo nos guíe, nos hable, nos enseñe y nos revele todo lo que Él quiera enseñarnos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de poderla ahorita leerla y te pido que tu palabra nos haga eco en nuestros corazones, que nos ayudes a bajarla de la mente a nuestro corazón, meditándola para que podamos tener la revelación de quién es Cristo, quiénes somos en Cristo, la herencia que tú nos has dado en Cristo y el propósito de Dios para nuestras vidas. Señor, te damos gracias, a ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, si se acuerdan, en el capítulo 6 hablamos acerca de que la iglesia eh, nombró, más bien los líderes nombraron diáconos o nombraron líderes, los 12 apóstoles nombraron personas líderes con ciertas características para que sirvieran a la mesa de, de los santos, es decir, a las viudas, a los huérfanos, a todas las personas necesitadas dentro de los santos, porque ya era una congregación muy grande. Estás hablando que eran más de 8,000, 10,000 personas, porque la primera vez se convirtieron cerca de 5,000, 3,000, si no recuerdo, y luego la segunda vez como 5,000, entonces ya eran como 8,000, más o menos se estipulaba que más o menos el cristianismo iba creciendo a pasos constantes y grandes en esos momentos, y la comunidad empezó a estar todos unidos y teniendo todas las cosas en común. Eso significa que había digámoslo, una pequeña comunidad, pero lo iba a decir de otra palabra, como una colonia, una pequeña colonia, donde había más de tal vez 10,000, 15,000 familias ahí. Claro que algunos presentaban problemas económicos, algunos tenían necesidades diferentes y como era una comunidad muy grande que estaba creciendo, pues necesitaba ser atendida con consejos bíblicos y no solamente con consejos, sino con una atención eh, de acuerdo a lo que somos cristianos. Entonces los discípulos, los apóstoles más bien, formaron líderes y entre ellos estaba Esteban en el capítulo 7. Pero lo que es importante, hablamos en el capítulo 6 las características. Si se acuerdan las características, está en el versículo 3 de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y responsables. En el capítulo 7 vemos que Esteban, que era uno de los líderes que pusieron a este servicio, Esteban empieza a dar cátedra del Viejo Testamento y de la revelación de Dios, de Jesucristo a través del Viejo Testamento, donde le está diciendo, defendiendo ante eh, los líderes políticos y religiosos de Jerusalén, donde está defendiendo su causa de por qué Jesús es el Mesías esperado. Y resulta que en el capítulo, al final del capítulo 7, los últimos versículos del 54 al 60, es donde están matando a Esteban, lo están apedreando y estaba un joven que se llama Saulo. Y en el capítulo 8 versículo 1, ahí empieza la historia de Saulo, ¿no? En el capítulo 7 versículo 58, nos dice que tiraron las ropas, las personas que lo iban a matar, se quitaron se quitaron sus ropas, quitaron las ropas y se las pusieron a Pablo, a Saulo, que en ese momento era Saulo, ¿ok? Y en el capítulo 8 ahí vamos a empezar la historia, y dice el capítulo 8 versículo 1, deja ver cuántos versículos son 40, ¿ok? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí hay dos cosas bien importantes. Primero, Saulo
que es Pablo, se le conoce como Saulo, todavía no se le cambia el nombre porque hasta que uno tiene un encuentro con Dios, Dios es el que nos cambia el nombre, porque somos mudados a una nueva persona. Segundo, dice que en aquel día hubo una gran persecución. Es decir, aquel día empezó la persecución por medio de Saulo hacia la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no había sido perseguida. Quiero que entiendan una cosa, en el capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó desde el capítulo 1, versículo 8, hasta el 8:1. Si te das cuenta, es al revés. Capítulo 1, versículo 8, capítulo 8, versículo 1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor todo lo hace con propósito. Entonces, vemos, gloria a Dios, gracias Espíritu Santo. Vemos aquí en el capítulo 1, versículo 8, cómo Jesús dijo, quiero que vayan, recibiréis poder y quiero que vayan por Samaria, y hasta lo último de la tierra, va Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Bueno, hasta aquí los apóstoles no habían salido de Jerusalén, seguían estando en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo pasó desde Hechos 1, versículo 8, hasta Hechos 8, capítulo 1? No lo recuerdo exactamente, pero se cree entre la historia que pudo haber sido entre 3, 6 años aproximadamente, ¿ok? Eso es lo que algunos eruditos van más o menos marcando entre 3 y 6 años, ¿ok? Pudo haber sido un poquito más, un poquito menos, no importa. El tiempo es que sí pasó algún tiempo, más de 3 años es lo que todos concuerdan, ¿ok? Bueno, pasó más de 3 años. Quiero que entiendan que pasaron como 3 años, si le quieres poner un o más, donde el mandato de Jesucristo de ir en el capítulo 1, versículo 8, ir por, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último la tierra, no había pasado. La iglesia estaba muy cómoda. La iglesia estaba muy cómoda sirviendo ahí en Jerusalén. ¿No te ha pasado que a veces estamos muy cómodos sirviendo en la iglesia, donde ay, la vida todo es felicidad, color de rosa, parece que todo está fluyendo muy bien y uno ahí se sienta como cristiano y se nos olvida el mandato del Señor de ir por los perdidos, ¿cierto? De ir por los perdidos a la profundidad del mar. Muchos cristianos quieren pescar pescados a la orilla del río y a la orilla del río, del mar, en el río no se pescan pescados buenos, se pescan pescados diferentes y no salvajes. En el mar, en lo profundo del mar, se pescan los pescados buenos. Entonces, para ir a las profundidades, nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort. Lo mismo pasó aquí. Ya tenemos un mandato tú y yo de ir por el mundo, predicar las naciones, ya tenemos de ir a ser discípulos. A lo mejor tu mundo no es ir hasta África, a lo mejor es ir pues de aquí a Podaca, China, Nuevo León, a Tamaulipas, o donde sea, ¿verdad? O un poquito más lejos de aquí de Nuevo León, al sur de México, qué sé yo, pero tenemos eso. Pero la zona de confort nos hace ver hacia adentro. A mí me causa ver a veces tanto así. Con esto no estoy diciendo que todas las personas cristianas debemos hacerlo, porque habemos personas, que este es el caso mío, que estamos para dentro de la iglesia, pero eso no impide que lo hagamos también de vez en cuando, ¿ok? Por ejemplo, mi ministerio es mucho enseñar, enseñar, enseñar. Mi ministerio no es tanto evangelizar, mi ministerio no es tanto el clamor por el perdido, sino mi ministerio es más el clamor por el que está en la iglesia para que se crezca la estatura de un varón de Cristo Jesús. ¿Me explico? Bueno, ese es mi ministerio y ese es lo que el fuego que Dios puso en mi corazón a hacer. Entonces, por eso me apasiona esto y por eso me causa conflicto cuando veo a las personas en Cristo Jesús que no están creciendo y que están en zona de confort. Al igual que una persona que es evangelista, a lo mejor eso no le causa conflicto porque le está diciendo, olvídate de eso, Eran, esos ya están dentro. A mí me importan los perdidos y él tiene más pasión por los perdidos. Yo no tengo tanta pasión por los perdidos como los que ya estamos en Cristo para edificarlos. ¿Por qué? Porque así Dios me dio ese ministerio y así tanto también los pastores. Los pastores, a veces pensamos que los pastores son los que tienen mucho amor por los perdidos. Los pastores tienen que tener ese amor por sus ovejas, tienen que cuidarlas a las ovejas, tienen que tener ese amor por las ovejas y de ahí desarrollar para que salgan evangelistas y esos evangelistas vayan a alcanzar a las personas, salgan profetas y esos profetas también vayan a alcanzar a las personas.
salgan apóstoles, para que los apóstoles vayan a hacer nuevas obras que Dios les está hablando para la iglesia, para crecer, ¿cierto? Y pues también los únicos que se quedan en casa son el pastor y el maestro, son los que nos quedamos a enseñar, a preparar, a discipular. Bueno, el maestro se queda más a enseñar y a predicar. El pastor no tanto enseña y predica, sí predica y enseña, pero más se la pasa haciendo un ministerio de consejería, no a los que están fuera de su iglesia, sino a su iglesia. Un pastor debe visitar las iglesias. Yo, por eso a veces le digo, yo le digo gracias a cada miembro de mi iglesia, pero gracias a Dios porque me da su gracia de ser pastor, porque como pastor soy muy malo, pero con la gracia de Dios puedo hacer algo. ¿Por qué? Porque mi amor es más enseñar y el pastor es más cuidado. Y a veces le pido perdón a la congregación porque no los visito tanto, no hago esto, aquello y lo otro y eso en mi corazón, me duele, pero al final de cuentas entiendo la gracia que Dios me ha dado y mi ministerio es este. Yo no soy pastor, Dios me ha puesto a cargo de mi iglesia ahorita. El día de mañana Dios tiene planes para poner un pastor y mientras tanto aquí estoy. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que salir de la zona de confort. Aquí en la iglesia estaba en su zona de confort. Como estaba en la zona de confort, tuvo que venir persecución desde adentro. Por eso les decía que muchas personas de que no, pues tengo buen negocio, tengo buen trabajo, vengo a la iglesia los domingos, todo bien, mi familia está bien, todo bien. ¿Para qué me salgo de ahí? Pensamos y confundimos y decimos, ay, Dios me está bendiciendo. Sí, Dios está bendiciendo, pero también Dios espera que cumplas el llamado que Él te ha hablado, ¿no? Y aquí a la iglesia le dijo en el capítulo 1 versículo 8 ir por Jerusalén, Judea y todo eso, a predicar la palabra de Dios. Recibiréis poder primero. Bueno, ellos ya habían recibido poder, ya tenían como 3 años o más ahí reunidos y no habían salido. Entonces tuvo que venir la muerte de Esteban, tuvo que venir Saulo para traer persecución y entonces la iglesia empezó a cumplir el llamado de Dios de salir a predicar la palabra de Dios, ¿ok? ¿Qué te quiero decir con eso? Que las cosas que vienen a tu vida no te van a destruir. Aquí vino Saulo a querer destruir la iglesia. No me preocupo. En el capítulo 4 dijo Pedro, mira, Señor, sus amenazas. En el capítulo 4 versículo 29 le dijo Pedro junto con toda la iglesia, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y aquí en el capítulo 8 la iglesia empezó a salir porque dijo, pues viene persecución. No es como que, ay Señor, líbranos de la persecución. Ay Señor, ayúdanos. Señor, ¿qué está pasando? A veces nos ponemos así, ¿verdad? Porque no entendemos. ¿Por qué no entendemos? Porque tenemos que entender que esto de la persecución, si estás en Cristo Jesús y estás siguiendo bien el Señor, no es algo que te va a destruir, ni es algo que porque tú hiciste algo mal, sino simplemente significa que estás avanzando y abraza la persecución no con miedo, sino abraza la persecución para llevar el evangelio con denuedo y con poder del Espíritu Santo. He visto muchos pastores y ministros y todos de que, ay, ay, estoy en la persecución, ay, esto y que el otro, ay, en la lucha, en la batalla. Yo les digo, no, pues con qué ánimos, así no es. Uno tiene que ir con voluntarioso y obediente. Y cuando viene la persecución, hay que salir creyéndole a Dios con denuedo y que Él va a hacer milagros y prodigios. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Que los hombres piadosos hayan llevado a Esteban y hicieron gran llanto sobre él significa que desde que Esteban fue nombrado un líder en el capítulo 6 versículo 4 o 5 hasta el capítulo 8 significa que ya había pasado un tiempo en donde Esteban pues había tenido cierta comunión con los discípulos y con los demás cristianos y se había, como quien dice, lo tenían en gran afecto las personas, ¿ok? Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Fíjate la persecución. Yo estoy convencido que aquí como empezó esto, a que empezó la iglesia de Cristo Jesús a esparcirse, yo estoy convencido que al final de los tiempos eso es lo que va a pasar y eso es lo que nos dice Apocalipsis. Es decir,
la persecución va a llegar al grado como lo que le pasó, como lo que hizo Saulo, a perseguir a la iglesia, de sacar a las personas de la casa y todo eso. Entonces, si nosotros ya estamos advertidos, nosotros tenemos que entender que somos cristianos y tenemos que enfrentar y afrontar todo eso de la manera bíblica correcta. ¿Qué significa una manera bíblica correcta? Significa que soy un cristiano temeroso de Dios, mas no miedoso del mundo. Soy un cristiano victorioso en Cristo Jesús. Soy una iglesia victoriosa en Cristo Jesús, cumpliendo su llamado. Y si viene persecución, como dijo el apóstol Pedro y los demás discípulos en Hechos capítulo 4, versículo 29, Señor, dame de nuevo para seguir predicando tu palabra. Y mientras más persecución viene, más voy a seguir predicando tu palabra. Amén. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Te das cuenta que el versículo 4 del libro de Hechos, del capítulo 8 de Hechos, es, es la respuesta de Hechos capítulo 1 versículo 8? Que vayan por el mundo, cuando recibiréis poder y vayan por Judea, por Jerusalén, Judea y Samaria predicando. Te das cuenta que el 4 es el cumplimiento. Salieron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, ¿por qué sales predicando el evangelio si por eso te están matando y están arrastrando tu familia? ¿Te das cuenta que la iglesia no salió como una iglesia pusilánime y miedosa, sino salió como una iglesia victoriosa? Entendió que ellos tenían que salir de su zona de confort, no para esconderse ni para ser temerosos, sino para seguir llevando el nombre de Cristo Jesús. Versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Quiero que entiendas una cosa. Hoy en la mayoría de las iglesias se habla de todo menos de Cristo. Ha sido un culto, ha sido un servicio donde la gente habla de que eh, Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios va a restaurar tu vida, Dios va a restaurar tu familia. Todo eso a veces lo hacemos cíclicamente, pero no entendemos y embarramos a Cristo. Cristo puede, Cristo eso. Eso no es predicar de Cristo. Eso es hablar de Cristo para un testimonio de Cristo para que las personas vengan a Cristo. Les recuerdo que una iglesia, lo que es dentro de una iglesia, nosotros no estamos trayendo pescados, perdón, nosotros no estamos pescando pescados, estamos pelando pescados. ¿Cuál es la diferencia? Una iglesia, me refiero al lugar físico donde están las personas reunidas, no se utiliza para traer personas inconversas a la iglesia, porque dejaría de ser iglesia. ¿Qué es una iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús unido. Una persona inconversa no es parte del cuerpo de Cristo Jesús. Es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús y está hecha para los convertidos, para que los convertidos salgan a pescar los pescados y los traigan a la iglesia para que en la iglesia sean pelados los pescados. ¿Está entendiendo? Bueno, entendiendo esa parte, lo que quiero decirle es exactamente eso. Cuando Felipe salió, aquí no estamos hablando de la iglesia, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, es decir, eh, Felipe estaba evangelizando a las personas de Cristo. ¿Te das cuenta? No con testimonio ni con cosas. Él estaba hablándoles de Cristo. A veces nosotros vamos hacia los perdidos y les hablamos más de cómo cambió mi vida, cómo cambió aquella vida, etcétera, etcétera. Eso es importante. Yo siempre les digo a la persona, cuando tú ves evangelizar a alguien, no utilices el 100% del tiempo para tu testimonio. No lo utilices. Porque tú estás hablando de ti, no de Cristo. Ah, no, pero yo dije cómo Cristo me cambió. No es así. Yo siempre doy un testimonio o algo de testimonio, como 10 o 15 minutos para que la persona entienda a dónde Dios lo puede llevar y qué puede hacer. Pero el resto, hablo de Cristo, que Cristo murió por ti, que Cristo es el Rey y que Cristo es el Señor y que, ¿sí me explico? Eso es predicar a Cristo. Hoy en día tú ves muchas canciones que parece ser que hablan de Cristo y no hablan de Cristo. Hoy tú vas a muchas iglesias y parece que predican a Cristo y no hablan de Cristo. Hoy en día hay muchos servicios evangelísticos en las calles que parece que hablan de Cristo, pero hablan más de un testimonio de una persona que de Cristo. Y al final dice, Cristo me cambió y puede cambiar tu vida. Así no es, eso no es hablar de Cristo. Yo hablé el 90-80% de mi testimonio y al final embarré con que Cristo, y ven, entrégate a Cristo. Y la gente va por una emoción y no va por una convicción. ¿Me explico? Por eso muchas personas, hoy se entregaron 20, 30 personas a Cristo. Y yo siempre digo, Señor,
Me alegra que se hayan entregado 20, 30 personas, pero yo sé que en el fondo, si no se predica a Cristo, la persona no se entregó por una convicción, se entregó por una emoción. Es decir, ay, Cristo va a cambiar mi matrimonio, Cristo va a cambiar esto que el otro. Entonces déjame, traigo una emoción cargando porque tengo un problema. Y eso no es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es decir que Cristo se hizo hombre, que es Dios, se hizo hombre, vivió en la tierra, vivió una vida santa sin pecado y que murió por nuestra culpa y su sangre nos compró para llevarnos con Dios y que de nueva cuenta vendrá por nosotros. Cuando yo le enseño eso a la persona, ¿cuántos saben que si yo le digo eso a la persona la primera vez se va a quedar con cara de what? Por eso tenemos que predicar de Cristo. Porque cuando uno le enseña eso a la persona da su vida a Cristo Jesús, no porque Cristo va a cambiar su vida, sino porque hay una convicción de quién es Cristo. Y de ahí la consecuencia de cambiar su vida y todo su entorno. Grábense eso, por favor, todos los que estamos aquí, predicar de Cristo. Versículo, versículo, eh, versículo 6. Y la gente unánime, acuérdense que les dije que a través de todo el libro de Hechos vamos a encontrar mucho la palabra unánime. No recuerdo cuántas veces llaman la palabra unánime, unidad y todo eso, pero ya van por lo menos más de 6, 7 veces. Entonces, unánime. Eso es lo que quiero. Y la gente unánime escuchaba atentamente. Cuando tú estás llevando el Espíritu de Dios, eso es lo que causa unidad. Atentamente, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Quiero que entiendas esto, oyendo, es decir, predicaba y viendo las señales que hacía. ¿Te das cuenta que las personas también veían que Felipe sanaba enfermos, echaba fuera demonios? Eso es lo que tenemos que predicar de Cristo y creerle que al momento de predicar de Cristo, nosotros tenemos que hacer su obra y poner las manos y las personas sanarán. Acuérdate lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 20, 30, que le dice, mientras extiendes tu mano para que hagas sanidades y señales. Y los apóstoles salieron y empezaron a hacer sanidades, señales y prodigios. Los discípulos, perdón. Versículo 7, versículo 6, la parte final, oyendo y viendo las señales que hacía. Estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Te das cuenta que la gente se regocijaba, no porque el cojo sanó, sino porque se le predicó a Cristo? Y cuando yo les prediqué a Cristo, dice Felipe, entonces les dije, ¿cuántos están listos para recibir sanidad y echar fuera demonio? La gente se formó porque primero les prediqué a Cristo y la gente se regocijó. ¿Me explico? Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Hoy en día hay muchos Simones en muchas iglesias. Hoy en día hay muchos que se hacen pasar, engañar por apóstoles, maestros, discípulos, lo que tú quieras, pastores, y estafan a la gente. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder. ¿Te das cuenta que era un estafador? Hoy en día hay muchas iglesias de prosperidad estafando gente. Muchas personas me han mandado mensajes y me han dicho, oiga, pastor, es que en mi iglesia me dicen que haga un pacto con Dios y que les mande $100 y que esto y que el otro. Y son de las cosas de que te quedas estos estafadores, ¿verdad? Hoy en día hay muchas personas que se dicen ser cristiano, que este es el gran poder de Dios y estafan a las personas. Versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Te das cuenta a qué parece similar a esas personas que con su labia engañan a los cristianos? Aquellas personas que en lugar de predicar de Cristo dan cursos motivacionales. Hay muchas iglesias hoy dando cursos motivacionales, bien intencionados, pero no hablan de Cristo, embarran a Cristo. Todo eso es, engañan. ¿Por qué? Porque al final tú piensas que te están llevando a Cristo, pero lo único que saliste es motivado. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe,
que anunciaba el evangelio del reino, fíjate bien, que anunciaba Felipe. En el versículo, en el versículo 5 dice que les predicaba de Cristo. En el versículo 12 dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de Cristo. Te das cuenta que no predicaba su testimonio, te das cuenta que no decía que Dios te va a sanar, que Dios va a cambiar tu matrimonio, que Dios esto, que Dios aquello, te das cuenta que no hablaba nada de eso. Él hablaba de las buenas nuevas que hay en Cristo. Ah, pastor, pero la buena nueva de Cristo es que Cristo me sana. No, la nueva buena de Cristo es que Cristo se hizo hombre bajo el mundo y esa es la buena noticia, que Dios estaba perdonando los pecados en Cristo Jesús. De ahí lo consecuente, que Cristo te sana y que Cristo cambia tu matrimonio y tu vida es diferente. ¿Me explico? Cuando tú predicas de Cristo, hay alboroto, va a haber oposición. Cuando tú no estás predicando de Cristo, como este Simón que estaba ahí, entonces no hay nada, no hay alboroto, no hay nada. Cuando tú predicas de Cristo, está el poder del Espíritu Santo. Cuando tú no predicas de Cristo, no está el poder del Espíritu Santo. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿te das cuenta? Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué se bautizaban hombres y mujeres? No era porque estaban arrepentidos, pero no era porque tenían alguna necesidad, sino porque venían confesando sus pecados. Cuando tú predicar a Cristo, no significa hablar de Cristo en el sentido de que, y Jesús cambió mi vida. No, predicar de Cristo o hablar de Cristo, cuando la Biblia dice en el nombre de Jesús, habla de la vida, muerte, resurrección y ascensión y segunda venida de Cristo. ¿Te das cuenta? Eso es Cristo. Entonces, cuando la gente entiende eso, entonces ahora sí me bautizo, no porque tengo un problema, sino porque estoy reconociendo al Dios y Salvador del cielo y de la tierra, que tanto me amó y se hizo hombre y murió por mí y resucitó por mí y vendrá por mí. Y yo he creído eso y necesito entregarle mi vida para vivir para Él. No porque tengo una esposa que me abandonó, un esposo que me abandonó, un hijo drogadicto, porque tengo deudas, porque estoy en drogas, por eso, no es por eso. Es porque me he dado cuenta de la necesidad de un Salvador. Y es lo que dice ahí. Las personas se bautizaban cuando les predican a Cristo. Versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Ok? Quiero que entiendas que la predicación, que lo que Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán, versículo 7, pero en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, beberán cosas mortíferas, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. ¿Te das cuenta que eso es lo que estaba viendo Simón? Dice, yo estaba viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que estas personas, una cosa es una cosa es tener el Espíritu Santo, ser sellados del Espíritu Santo, y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo? Cuando una persona viene a Cristo Jesús y entrega su vida a Cristo Jesús basada en una convicción de quién es Jesús, esa persona es sellada por el Espíritu Santo. Cuando una persona, eso no significa estar lleno, eso significa estar sellado con el Espíritu Santo, las arras que ya soy de Dios. Ahora tengo que llenarme del Espíritu Santo. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 19 al 20, cantándole a Dios con salmos, cánticos espirituales, acciones de gracia, que la palabra de Cristo muera en abundancia con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ministerios que Dios te pone. Ora por las personas, impon las manos y serán llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? La primera llenura del Espíritu Santo en tu vida se llama bautizo del Espíritu Santo. ¿Ok?
La segunda, tercera, cuarta, quinta y así subsecuente ya no se llama bautizo del Espíritu Santo, se llama llenura del Espíritu Santo. Es decir, yo vengo a Cristo Jesús, confieso mis pecados, reconozco a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, me arrepiento de ellos porque he creído en Cristo. En ese momento el Espíritu Santo viene y me sella, pero no estoy lleno. Yo puedo orar, pedirle a Dios o a alguien poner las manos sobre mí para que me llene de su Espíritu Santo o me bautice con su Espíritu Santo, que la primera llenura es el bautizo. Entonces, el Espíritu Santo me bautiza con el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice ahí. eh, Versículo 6, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, es decir, el bautizo del Espíritu Santo. Entonces las personas eran bautizadas en el Espíritu Santo. La primera llenura se llama bautizo, ¿ok? Versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es decir, si Simón, si tú pones las manos sobre una persona y que se llene el Espíritu Santo y nada ocurre, ¿cómo vas a ver que algo pasó? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿cómo Simón pudo ver que algo estaba pasando? Sencillo. La Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo, hablaremos nuevas lenguas y profetizaremos, ¿no? Lo dice en el capítulo 2 de hecho, que vimos la vez pasada, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que vio Simón cuando fueron bautizados del Espíritu Santo? Vio que empezaban a hablar en nuevas lenguas y vio que profetizaban. Entonces dijo, están recibiendo algo que yo no tengo. Versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere sus manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Por eso les digo que todas aquellas personas que son como Simón, que se la pasan engañando a los cristianos en las iglesias, esto es lo que habla Dios. No tienen, no tienen, no, más bien, este, piensan que todo es dinero. Y no es así. Versículos 21. No tienes tú ni tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tremendo lo que Dios le dice a sus pastores, predicadores, entre comillas, ¿cierto? No tienen parte ni suerte en el reino de Dios. Versículo 22. Pero pueden tenerlo. ¿Cómo? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Te das cuenta? Tantos predicadores que están en esas prisiones, tantos predicadores. Conocí una vez un predicador que estaba por la radio y estaba diciendo, Dios quiere que vaya a las naciones a predicar. Es más, ahorita Dios me está diciendo que junte para un autobús que cuesta $500,000. Me acuerdo en la radio estaba diciendo. Y Dios me está poniendo que ahorita hay que junte 100,000 personas de $1,000. Y vamos a hacer 100,000 personas de $1,000. Y se la pasó como todo un año hablando de eso y que la gente, y al final del año, no antes del final del año, como medio año, ya llegamos a la meta, ya tengo el $500,000 para comprar el camión, ahora sí voy a ir a predicar a Cristo a las naciones. No ocupas eso para ir a predicar a Cristo a las naciones. Son engañadores. Me acuerdo que él también decía, aquí tengo los pañuelos ungidos, ya oré por este pañuelo, lo puedes comprar por $5 y $10. Haz pacto ahorita con Dios y Dios va a sacar a tu hijo de las drogas. Así. Hay muchos cristianos, bueno, cristianos así. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos, perdón, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Te das cuenta? Anunciaron el evangelio. Primero que hablaban, la palabra de Dios, anunciaban el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer para evangelizar. Olvídate tu testimonio. Es que traje un rapero famoso y que va a cantar y que esto, olvídate de eso. Eso es bueno para integrar a la gente a la comunidad, pero si eso es todo lo que vas a ofrecer, no va a haber cambio en la comunidad. Si tú te trajiste un rapero famoso para que cante y dé su testimonio y al final, Dios puede cambiar tu vida, acércate. Señores, por eso no vemos cambios. Si yo traigo un rapero famoso para que integre a la comunidad y la comunidad se integre y esté ahí, y luego viene una predicación acerca de quién es Cristo y lo que Él
demanda en la vida y lo que Él vino a hacer para ti. Entonces la persona entrega su vida a Cristo, no basado en un testimonio, un rapero, ni basado en lo que, ay, quiero que Dios saque a mi hijo de las drogas o me saque, sino basado en la convicción de que yo soy un pecador y necesito arrepentirme de mis pecados. Y si yo me arrepiento de mis pecados, yo estoy en paz con Dios. Y si yo estoy en paz con Dios, Él está a mi favor. Y si Él está a mi favor, Él es mi Padre amado. Y si Él es mi Padre amado, todo lo que yo le pida, Él me lo da. Entonces Él puede sacar a mi hijo de las drogas, Él puede arreglar mi matrimonio, puede arreglar mi problema económico, etcétera, 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 que es secundario. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Predicar de Cristo, la palabra de Dios, anunciando el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, gloria a Dios, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, al cual es desierto. Primero, la Biblia dice que ningún ángel nos puede predicar un evangelio. Aquí el ángel no está predicando el evangelio. Aquí el ángel está trayendo un mandato de Dios hacia Felipe. Ahora, yo quiero que Dios me guíe como Felipe y se aparezca un ángel y me guíe así. Lo más probable es que no pase. Pero lo hizo con Felipe, sí. Pero si te lees en la Biblia, solamente hay como 3 o 4 o 5 casos así. Y fue a temprana edad del libro de Hechos. ¿Sabes por qué fue así? Porque aún no lograban ellos entender lo que Jesús había dicho en Juan capítulo 14, 15 y 16, que el Espíritu Santo estará en nosotros, será el Consolador y nos enseñará todas las cosas. Acuérdate que es una iglesia que no tenía el Nuevo Testamento, estaban empezando apenas a tener esa comunión con el Espíritu Santo para desarrollar el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta? Tú y yo, hoy en día, no ocupamos que un ángel venga y nos dé una orden de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, como dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura y hasta la palabra de Dios. Y dice en Romanos capítulo 8 versículo 16, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, tú y yo nos tenemos que guiar por el Espíritu de Dios. Romanos 8 14. ¿Ok? Entonces tú y yo nos tenemos que aprender a guiar por el Espíritu Santo. ¿Ok? Que sí he visto, que sí me tocó testimonios de que ángeles descienden para dar una indicación de Dios, sí, mas nunca predicar el evangelio. La Biblia dice que si un evangelio, un ángel te predica el evangelio, no es de Dios. Te das cuenta que lo que vas a ver aquí es que los ángeles no predican el evangelio, daban orientación de Dios, ¿ok? No esperes tampoco que un ángel venga a tu vida, porque ten cuidado porque Satanás se puede disfrazar como ángel de luz, pero él jamás puede igualar la voz del Espíritu Santo, ni la guía del Espíritu Santo, si tú aprendes a tener íntima comunión con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Gracias, Padre. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, también habían venido a Jerusalén para adorar. Quiero que entiendas que este era un nombre etíope. ¿Por qué los etíopes? Luego te voy a contar un poquito más a fondo de los etíopes. Bueno, los etíopes, cuando la reina de Etiopía vino a ver a Salomón, hay una historia judía o en los hechos judíos que esa mujer salió embarazada de Salomón y se llevó su hijo a Etiopía. Y por allá está otra tribu también de judíos, perdón, de judíos, no, de israelitas allá, ¿ok? Por eso había tanta devoción al Dios de Israel, porque la reina de Etiopía, cuando fue a ver a Salomón, se quedó nadada de todo lo que de la sabiduría de Salomón y de Dios. Entonces se llevaron a varios judíos a Etiopía para que enseñaran el judaísmo, o bueno, no era judaísmo, entonces era la ley de los israelitas para que la llevaran para allá y pudieran ellos, digámoslo, adorar al Dios verdadero. Entonces, por eso pasaron después de 400, 500 años que pasó esto, bueno, un poquito menos de 400 años, no, a ver, fueron 400, sí, como más de 400, perdón, fueron 400 años de silencio, más el reinado por unos 700 años, ya habían pasado 700, ya había crecido una comunidad muy grande de cristianos en Etiopía. En Etiopía hay muchos cristianos, en Etiopía, perdón, hay muchos judíos en Etiopía,
¿ok? Por eso es cuando dicen que no, que la Biblia es un invento del hombre blanco. No, señores, la Biblia se escribió en gran parte en Egipto, que es de África. Y había muchos etíopes que conocían la palabra de Dios, por lo cual la Biblia no es un cuento europeo, sino es una verdad del Medio Oriente y de África para el mundo. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, ¿te das cuenta que ahora el Espíritu le habló? No fue el ángel. Primero el Espíritu vino, perdón, primero el ángel vino y le habló a Felipe, le dijo, Felipe, ve acá. Y ahora el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que en el principio tal vez Felipe no estaba poniendo mucha atención, por eso bajó un ángel? Ya después entendió cómo empieza a hablar el Espíritu Santo a su vida. Y el Espíritu dijo Felipe, con E mayúsculo, Espíritu dijo Felipe, acércate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó, perdón, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Muchas veces, hay veces, por ejemplo, hay veces que estás en un lugar, a mí me pasó una vez en un lugar, que estaba en un lugar y el Espíritu Santo me habló y me dijo, acércate a esa persona y dile esto a esta persona. Y uno, Señor, pero ¿cómo le voy a decir? Pues me da pena, ¿va? Cuando es el Espíritu Santo, nosotros tenemos que hacer caso porque la persona está dispuesta a escuchar el Evangelio. No es algo egoísta en tu mente random, sino es el Espíritu Santo que te está hablando para que vayas hacia la persona y le introduzcas a Cristo. El Espíritu dijo, Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjate que le dio dos indicaciones. Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, o sea, él obedeció, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara. El pasaje de las escrituras que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, o sea, hablando de Cristo, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, fíjate bien, te ruego que me digas, ¿por qué el etiopí estaba tan te ruego que me digas? ¿Por qué el etiopí fue a adorar a Jerusalén? Fíjate lo que dice el versículo 27. Entonces él se levantó y fue sucedido con Etiopía, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etiopíes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Este etiopí conocía el Viejo Testamento. Él estaba esperando lo que venía del Viejo Testamento. Sabía del Mesías, pero no conocía más. Necesitaba la nueva revelación y la nueva revelación es Cristo en nosotros. Entonces, un hombre lleno del Espíritu Santo que conoció a Cristo, Felipe, fue guiado por el Espíritu Santo, primero por un ángel, segundo por el Espíritu Santo, a acercarse ahí y una vez que se acercó ahí, entonces escuchó. Hay muchas veces que Dios te va a decir, acércate a esa persona. Yo muchas veces no sé qué decir, pero cuando me acerco a la persona, oigo lo que la persona dice y el Espíritu Santo me dice, como que si me dijera, acción, actúa. Y ya entendí, porque hay veces que la persona, oigo que la persona está ahí y que dice, Dios, ayúdame, entonces me meto. Hay veces que la persona, no dice una palabra que hace clic en mi corazón y ahí es donde me tengo que entrar. Por eso hay que estar atentos. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, te ruego. El hombre tenía hambre y sed de aprender la palabra de Dios. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Te das cuenta que no le dijo, mira, déjame te cuento mi testimonio, Cristo me cambió y así, y así? No. Él le predicó del único que vale la pena predicar, de Cristo. Y le dijo, por medio de las escrituras, le abrió las escrituras y le anunció el evangelio de Jesús, de Jesús.
le enseñó el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Que Dios, que tú y yo somos pecadores, que necesitamos un Salvador y que ese Salvador, Dios se hizo hombre en la faz de Jesucristo y Él vivió una vida santa sin pecado y que Él fue nuestra sustitución, nuestro Cordero inmolado, por eso murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre y de nueva cuenta vendrá por nosotros. Digo, eso lo explico muy rápido, ¿va? Pero es hacer que la persona entienda eso. Y cuando la persona hace clic para entender eso, entonces hay una convicción de una reacción. Es decir, ¿por qué voy a hacer lo siguiente? Porque estoy convencido que lo que me enseñaste es verdad. O porque estoy convencido que lo que me enseñaste no es verdad, no lo creo y por eso no lo hago. ¿Me explico? Cuando tú le tocas las fibras de las emociones a una persona y le dices, ven, Cristo va a cambiar tu matrimonio, tu vida, esto y que el otro, tú estás tocando las fibras de unas emociones que no son basadas en convicción, sino en emociones. Y las emociones pueden mover muchas personas, pero no trae la fe verdadera que se necesita para caminar en Cristo. En cambio, la convicción es la fe verdadera que nos da a nosotros para hacer el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Te das cuenta que no fue Felipe? ¿Te das cuenta que no estuvo el pastor gritando, quién se quiere bautizar? Esto y que el otro, sino que era una respuesta de su corazón, una respuesta ardiente de un corazón necesitado por entender que es un pecador que está destituido de la gloria de Dios y que necesita salvación. No para llenar su vacío, no para calmar su dolor, no por alejarse de las drogas ni eso, sino porque necesita un Salvador porque está alejado de Dios. Pero la buena nueva es que en Cristo Jesús Dios perdonó nuestros pecados, nos reconcilió. Y el eunuco dijo, yo quiero eso. Bueno, bien puedes hacerlo. Si lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, entonces él lo creyó en en su corazón y lo confesó con su boca. Y le dijo, le topí, perdón, el Felipe le dijo, ahora el siguiente paso es bautizarse. Y te das cuenta que esa persona estaba tan ardiente de Dios que se quiso bautizar. Pregunta, ¿en tu iglesia cuánto tiempo tardas en hacer bautizos? Es decir, una persona que recibe hoy a Cristo Jesús, ¿al cuánto tiempo la puedes bautizar? Te lo pregunto esto porque hay muchas iglesias en donde ya aceptaron a Cristo Jesús y dice la persona, me quiero bautizar. Dice, no, primero tienes que hacer un curso y después de ese curso ya te puedes, bautizar. Me ha tocado iglesias a las que han dicho es que no me dejan bautizarme. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque no estoy listo, tengo que prepararme. Hay personas también que les he preguntado, ¿ya te vas a bautizar? No, porque todavía no estoy listo. Pero ya diste tu vida a Cristo Jesús. Sí, ya la di. Pero entonces bautízate. No, no puedo porque no estoy listo. Todas son mentiras del enemigo. La Biblia dice que este eunuco se le predicó de Cristo. En el camino él entregó su vida a Cristo. Tan pronto vio un agua y se quiso bautizar. Eso pasó tal vez en una cuestión de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 días, perdón, 4 horas. No sabemos cuántos minutos o horas pasaron, pero sí sabemos que no duró más de un día, porque iban por el camino todavía, ¿ok? No pasó más de un día. Eso quiere decir, y no es la única cita bíblica. En el capítulo 10 de Hechos vamos a ver cómo Pedro va a la casa de Cornelio y la familia de Cornelio creyó en Cristo Jesús y en esa misma hora fueron todos bautizados. La Biblia también en Hechos 16, cuando nos cuenta la historia de Pablo y Silas, que estaban en la cárcel y que salió el carcelero y los llevó y que les dijo, ¿qué tengo que hacer, señores, para ser salvo? Y le dijo, arrepiéntete tú y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice que el carcelero se arrepintió y conoció a Cristo Jesús y en ese mismo instante se bautizó él con toda su familia. ¿Te das cuenta que el bautizo no tiene nada que ver con un curso? No tiene nada que ver tampoco con estás preparado o no, sino que tiene que ver con la firme convicción de seguir a Cristo. Pero ¿por qué hoy en día hacen cursos para bautismo, esto y que el otro? Porque hay cristianos
entre comillas, personas, entre comillas, cristianos, que dicen que ha dado su vida a Cristo Jesús basada en una emoción. De hecho, tenemos llenas las iglesias y no se quieren bautizar por una convicción, sino se bautizan por una emoción. Pero cuando usted predica de Cristo, habla el evangelio de Cristo Jesús, basado en la convicción de la verdad, de la buena nueva, de que somos pecadores y que Dios aún nos perdonó en Cristo Jesús siendo pecadores, y que yo necesito arrepentirme para creer en Cristo Jesús y vivir la vida que Él demanda, entonces mi vida no está basada en una emoción, sino en una convicción, y mi reacción es bautizarme, dar el siguiente paso. No ocupas ningún discipulado para el bautismo. Claro que cuando tú te bautizas es porque estás en un seguidor, discípulo de Cristo, y de ahí empieza el discipulado. ¿Comprendido? Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y él dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Quiero que entiendas aquí. Felipe, el eunuco confesó a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No como una oración que dijo, este, ¿quién quiere pasar al frente y recibir a Cristo Jesús? Y ahí van todas las personas: vengan, pasen al frente y repitan conmigo esta oración. Eso no es recibir a Cristo Jesús, eso no es recibir a Cristo Jesús. Felipe le habló del evangelio de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Cuando él entendió la verdad, entonces él dijo: quiero ser bautizado y quiero creer. Y le dijo: entonces, ¿tú crees que Jesús es Dios? ¿Se hizo hombre? ¿Vivió una vida santa? ¿Crees que tú eres un pecador y que Él es tu sustituto? ¿Él es tu salvador? ¿Que Él murió por ti en la cruz porque tú eres un pecador que no puede salvarse y que todas tus obras buenas son como trapos de inmundicia ante Dios? ¿Reconoces que estás destituido de la gloria de Dios y que necesitas un salvador y que ese salvador es Cristo Jesús y que su cuerpo fue entregado para tu sanidad y su sangre fue derramada para comprarte a ti, cosa que tú no podías hacer, y que Él murió, pero también resucitó al tercer día, y que Dios lo hizo Señor sobre el diablo y sobre cualquier cosa en el mundo, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que crees que Jesús va a venir nuevamente por ti, por lo cual tienes que vivir en santidad. Sí lo creo. Entonces, ¿te das cuenta de la diferencia? Versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Te das cuenta? Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso por su camino. Dos cosas aquí. La Biblia nos enseña que solamente Elías, Felipe y Enoc fueron hombres transportados por Dios. Enoc y Elías fueron dos hombres transportados por Dios que no murieron y se fueron al cielo. ¿Ok? De Enoc nomás se sabe eso. De Elías se sabe que cuando venía el rey Acab a buscar a Elías, el Espíritu de Dios tomaba a Elías y se lo llevaba a otra parte. Entonces, cuando venía el ejército a buscarlos, no estaba ahí ya. Y cuando le decían: acá está Elías, entonces iba el ejército para allá, el Espíritu del Señor venía y lo tomaba y se lo llevaba a otra parte. Lo pueden encontrar en el libro de Reyes, esa parte, ¿ok? Aquí pasó algo similar. Son las únicas dos ocasiones en las que Dios, por su Espíritu, movió a las personas de diferentes lugares. ¿Podemos esperar eso en la Biblia, que Dios lo haga a nosotros? No. Si Dios lo quiere hacer, qué bueno. Y si no, no pasa nada.
2 personas solamente le pasó eso y son las únicas. Las otras 500 que habla la Biblia o más de personas que vivieron para Dios, no les pasó eso. Entonces, ¿por qué esperar algo que está fuera de la norma? ¿Te das cuenta? Son unas excepciones. ¿Que Dios lo puede hacer? Sí, pero no es la norma como Dios se mueve. Lo mismo pasa con lo que pasamos con el ángel. ¿A cuántas personas Dios le habló? No en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. ¿A cuántas personas Dios le habló por medio de un ángel en el Nuevo Testamento? A muy pocas. Y a principios de la era de la iglesia que estaba creciendo. Ya después, ya no les habló por un ángel. Bueno, no que no les habla, más bien ya no vinieron ángeles a guiarlos, porque ya tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Te das cuenta cómo se cumple el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos? Dice el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Ves cómo se cumple Hechos capítulo 4, versículo 29 al 30? Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo en el capítulo 8 entendemos que tenemos que salir de nuestra zona de confort para cumplir con excelencia la razón de nuestra existencia en Cristo Jesús? ¿Te das cuenta cómo es necesario que la iglesia deje el confort y empiece a predicar de Cristo y no de uno ni de cualquier otra cosa, sino específicamente de Cristo? ¿Qué te parece si me acompañas a orar? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de estudiarla, la cual amamos. Te pedimos que nos sigas hablando a través de esto que leímos, que tu Espíritu Santo nos revele todo esto y que nos siga abriendo el entendimiento para conocer a Cristo, para conocer quiénes somos en Cristo, la herencia que nos has dado y el propósito de Dios para nuestra vida, porque lo único que queremos es servirte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes ponerle parar, por favor, hermano?